Amén. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida y que Dios, tú en medio de nosotros te estés glorificando. Yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida y que cada uno de nosotros, Dios, con una disposición abierta y una clara exposición a ti, podamos abrazar aquello que de tu presencia procede. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti la gloria, rogándote, Señor, que seas tú hablando al corazón de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu gran amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, afectemos el curso de la historia. Digan conmigo, afectemos el curso de la historia. ¿Sabe? La historia de la humanidad lleva una dirección y lleva una inercia. Y la iglesia ha sido instituida, ha sido constituida por Cristo para que nosotros afectemos a ese curso y a esa inercia. Abra conmigo la escritura, por favor, y vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Y vamos a darle lectura a dos versos que son poderosos y que al mismo tiempo deberían de ser desafiantes para todos nosotros. Hechos capítulo 17. Versos 5 y 6. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, lea conmigo: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Hoy vivimos en un periodo muy interesante de la historia, tanto del desarrollo de la humanidad como del desarrollo de la iglesia. Dos reinos diferentes cuyos intereses se contraponen. El primero, el reino de la humanidad, enfocado en lo temporal y en aquello que obedece a intereses carnales. El segundo, la iglesia y el reino de los cielos, enfocado en establecer la voluntad eterna de Dios y su reino perfecto en un mundo imperfecto. El reino de los cielos tiene como finalidad el establecimiento de los principios y valores de Dios en medio de una generación que no conoce a Dios, y que solo a través del establecimiento de dichos principios es que el ser humano puede en algún momento aspirar a un estilo de vida mejor. La gente hoy aspira a tener comodidad, la gente hoy aspira a tener felicidad, la gente hoy aspira a tener paz, pero la realidad es que no hay nadie que pueda darnos la paz, la estabilidad, la alegría, como Dios nos la puede dar. Las riquezas no pueden suplir la necesidad más íntima que hay en el corazón del ser humano. Y ninguna otra cosa en este mundo puede llenarnos como lo puede hacer Dios. Esta vida nos ofrece cosas que son temporales y que son pasajeras, pero el reino de los cielos nos puede otorgar todo aquello que humanamente no podemos alcanzar a través de nuestros esfuerzos, pero que como hijos de Dios podemos experimentar. De ahí que las palabras del Señor Jesucristo tengan un significado y una trascendencia muy importante en la iglesia del siglo XXI. Y Él dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, lo siguiente: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
La iglesia tiene una responsabilidad de cara a todas las situaciones que el mundo entero está experimentando. Y la responsabilidad es de que usted y yo abracemos el compromiso de ser un factor de cambio en nuestra generación. Como mencioné al principio, el mundo y nuestra sociedad lleva una dirección, una inercia, un sentido, pero fuimos escogidos por Dios, levantados por Él, para que pudiéramos nosotros hacer un cambio. Y algo que debemos de tener siempre presente es que solamente a través del establecimiento del reino de Dios es que el ser humano podrá experimentar una vida plena en la cual pueda encontrarle sentido y significado a su existencia. Cuando la gente está lejos de Cristo, puede tener riquezas, puede tener fama, puede tener todo aquello que aparentemente pudiera otorgarle estabilidad. Sin embargo, en lo íntimo de su corazón no hay esa plenitud ni existe esa satisfacción, porque son cosas, tanto la plenitud como la satisfacción y la felicidad plenas, son cosas que solamente podemos encontrar en la medida que nosotros estemos conectados a Dios. Lamentablemente hoy vivimos en un periodo en la historia en el que la maldad abunda y pareciera que la injusticia es lo que está prevaleciendo hoy día. Sin embargo, en un ambiente así es que la iglesia debe de aprender a hacer la diferencia y a levantarse para que a través de cada uno de nosotros el mundo pueda ver esperanza en Dios. No hay nadie más, sino solo tú, en el lugar donde Dios te colocó, en la esfera de influencia donde te desarrollas, que pueda bendecir y alcanzar a otros para Cristo. Dios te colocó en una esfera donde te desarrollas, tu escuela, tu trabajo, tu círculo de amigos, tus familiares, en los cuales Dios te colocó para que hicieras la diferencia. Y nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Mayormente que ahora vemos cómo la sociedad se encuentra en crisis y alejada de Dios. Jamás debemos de perder de vista que el Señor Jesucristo nos describió como una medida de levadura que fue mezclada en una gran cantidad de harina y cuyo propósito era leudar toda la masa. Y ese propósito se cumplió. Así que ahora nos corresponde a nosotros, en esta generación, cumplir ese propósito. Somos nosotros como esa medida de levadura que ha sido colocada en el lugar donde tú te estás desarrollando, en el lugar donde tú estás creciendo. Y es ahí donde Dios te está llamando para que seas un factor de cambio en esta generación. De ahí la importancia de que todos y cada uno de los que decimos ser parte de la familia de Dios, nos definamos y hagamos lo que nos corresponde, a fin de que podamos cambiar la inercia y el rumbo en el cual hoy nuestra generación se desarrolla y avanza. Le hago una pregunta muy sencilla: ¿en qué dirección usted ve que va la sociedad? ¿Cuál es la inercia de esta generación? ¿Se ha dado cuenta cómo con el paso del tiempo se han ido perdiendo valores, respetos, principios? Y pareciera que cada vez vivimos en un mundo y en una sociedad más superficial, más egoísta, más vana. Y ese es el sentido en el cual nuestra generación se está moviendo y lleva una inercia muy fuerte. Y para eso la iglesia se debe de levantar para poder afectar el curso de lo que sería nuestra historia sin la iglesia. Tenemos que afectar el curso de la historia, tal como lo hizo la iglesia de primer siglo. En el pasaje que leímos al principio, el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles se dedicaron a establecer el reino de los cielos en su generación. Y tal fue el impacto de sus vidas, tal fue el impacto de sus enseñanzas, que expresaron de ellos: estos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Ya nos llegaron estos que son diferentes a nosotros. Pero hay una verdad, y es que lamentablemente con el paso de los años
y al ver cumplida la palabra escrita que dice que el amor de muchos se tornaría frío, la iglesia ha ido en un alto porcentaje perdiendo identidad. Entonces ya no vemos a un grupo de cristianos con convicción hacer frente a la inercia con la cual su generación se está perdiendo. Más bien vemos en determinados sectores cómo hay cristianos que se están amoldando al mundo y cómo, lejos de marcar la diferencia, forman parte de lo mismo. Y es ahí el llamado, amados hermanos, porque si queremos que nuestra sociedad cambie, no lo va a lograr el gobierno, no lo van a lograr un mayor número de leyes o un mayor número de prisiones. No lo van a lograr condenas más severas. Nada de esto que pudiéramos plantear en términos políticos, económicos o en el sector que usted quisiera, como lo es seguridad y sociedad, puede ser tan dramáticamente alterado como lo es el establecimiento del reino de los cielos. Solo el establecimiento del reino de los cielos puede afectar el curso de la historia y cambiar a un hombre dependiente de las drogas en un hombre verdaderamente libre, a una mujer con hábitos y costumbres alejados de los propósitos de Dios en una mujer temerosa de Dios que camina en verdadera justicia y santidad, a un joven que está completamente perdido y con ideas de suicidio en un hombre, en un joven que apuesta a transformar su generación. Lo único que puede hacer que nosotros nos levantemos como iglesia y afectemos el curso de la historia es el que nosotros abracemos la identidad que del reino de los cielos procede. Necesitamos, como hijos de Dios, darnos cuenta que el entorno en el cual nos tocó vivir, desarrollarnos como iglesia, no es sencillo. No es fácil. Cuando pienso en la forma en la cual hoy muchas personas viven, es imposible no recordar el pasaje de la Escritura en el cual un hato de cerdos es impulsado por espíritus inmundos hacia un despeñadero. ¿Recuerda ese pasaje de la Escritura? Así pareciera esta generación. Y ante nuestros ojos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos se están moviendo en una tendencia autodestructiva, en una inercia que los está colocando en una posición lejos del propósito y la voluntad de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, la iglesia? Solo contemplar cómo compañeros de trabajo se siguen hundiendo. Solo contemplar cómo compañeros de escuela se siguen perdiendo, cómo nuestros vecinos siguen teniendo vidas destruidas. Tan insensibles somos, tan carentes de afecto por nuestros semejantes. Yo creo que este es un buen momento para que nosotros como iglesia interrumpamos esta inercia destructiva que tiene como objetivo el que cada día más almas se pierdan sin Cristo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad y, como ya mencioné, es la de afectar el curso de la historia. Los creyentes del primer siglo, tal y como lo leímos al principio, pudieron a través del establecimiento del reino de los cielos afectar el curso de su historia. Y hoy nos toca a nosotros cumplir con esa parte. Mire, considere lo siguiente. La iglesia es la única institución a nivel mundial que cuenta con los recursos y elementos suficientes para establecer el reino de Dios y su justicia en esta generación. Y solo cuando la iglesia lo determine y se levante en el poder de Dios es que los cambios a nivel social y espiritual vendrán. Esos cambios a nivel social y espiritual no los va a provocar ninguna estructura humana. La única institución autorizada para provocar cambios en lo natural y en lo espiritual es la iglesia.
Y como lo tenemos proyectado en la pantalla, cuando hablo de la iglesia le pongo un asterisco, porque cuando hablo de la iglesia no me refiero a una organización humana. No hablo de una denominación. No hablo de un grupo de personas que representan una religión. Hablo más bien de un estado espiritual que Dios otorga a aquellos que han creído en Jesucristo y que viven en obediencia a Dios. ¿Quiénes somos la iglesia? Todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo y que vivimos obedeciendo sus mandamientos. Estos son la iglesia. Y solamente este grupo de personas que han sido distinguidos por Dios en medio de su generación son los únicos que pueden establecer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque contamos con los recursos y los elementos suficientes. La iglesia, es decir, todos aquellos que han creído en Jesucristo y que le han rendido su voluntad, han recibido de parte de Dios la encomienda de establecer el reino de los cielos. Y nosotros necesitamos hoy responder ante esta urgente necesidad. Tú y yo tenemos que vernos como esos embajadores del reino de los cielos. Tú y yo tenemos que vernos como esos colaboradores del Espíritu de Dios que están buscando interponerse entre el destino fatal que experimentará esta generación si la iglesia no se levanta, o el destino que Dios preparó para esta generación si la iglesia se levanta y comienza a hacer su labor. Ahora surge una pregunta. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo podemos afectar el curso de la historia? Hay tres formas muy simples en las cuales nosotros podemos afectar el curso de la historia, a nivel personal y a nivel social. Diga conmigo, Dios me ha dado la capacidad para influir y afectar mi entorno, la esfera en la cual me desarrollo. Usted tiene la capacidad para poder influir sobre la vida de sus hijos. Usted tiene la capacidad para hacer esa medida de levadura en su familia. Usted tiene la capacidad y la gracia de parte de Dios en su vida para ser un factor de cambio en su lugar de trabajo. ¿Cómo puedo afectar el curso de la historia de mis compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo afectar el curso de la historia de aquellos jóvenes que son vecinos y que tienen la capacidad o han tenido la disposición de escucharme? ¿Cómo puedo yo afectar el destino de aquellas personas que están caminando sin rumbo y sin esperanza? Bueno, básicamente hay tres formas a través de las cuales nosotros como iglesia podemos afectar el curso de la historia de aquellos que nos rodean. Recuerden lo que la palabra de Dios dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y necesitamos volver a entender estos principios para abrazar nuestra identidad de tal forma que podamos nosotros cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos afectar el curso de la historia? La primera respuesta es a través de la predicación del Evangelio. Debes de abrazar con convicción tu responsabilidad de predicar. Tienes una responsabilidad social y espiritual, y es la de compartirle a otros de Jesucristo. A veces esta parte del Evangelio no nos gusta. ¿Por qué? Porque creemos que la fe que nosotros profesamos es irrelevante. No queremos que nadie nos ridiculice.
No queremos de alguna manera convertirnos en el aguafiestas del ambiente que se genera en la oficina, en el salón o en el lugar de trabajo. Y ¿sabe una cosa? Necesitamos entender que tenemos esta responsabilidad y buscar sobre todas las cosas agradar a Dios. Si nosotros nos empeñamos en buscar que su reino sea establecido para que de esta forma podamos cambiar el destino de aquellos que con nosotros se desarrollan, nosotros forzosamente necesitamos predicarles el evangelio. La gente no va a cambiar simplemente con frases positivistas. La gente no va a ser transformada simplemente diciéndole: ánimo, échale ganas. Tú puedes cambiar. La gente necesita escuchar el mensaje del evangelio. No debemos ignorar que la predicación del evangelio en muchos casos resultará ofensiva para aquellos que la escuchen, ya que no todos están preparados ni dispuestos sus corazones para escuchar la verdad. Eso es algo que lo debemos de saber. El Señor Jesucristo dijo que por causa suya muchos de nosotros seríamos odiados de todo el mundo. Muchos de nosotros seríamos puestos a un lado, seríamos menospreciados, seríamos perseguidos por causa de la palabra de Dios. Sin embargo, como iglesia, no podemos ni debemos callar. Nosotros hemos sido comisionados por Dios para ser esa voz que clama en el desierto. No puedes callar. Si realmente quieres afectar el curso de la historia de aquellos que te rodean, tú necesitas abrir tu boca y hablarles de Cristo. No basta con muchas veces decir: bueno, pues yo ya le dije una vez y no quiso. Dice la Escritura: predica la palabra, persiste en hacerlo. Necesitamos armarnos de esa misma visión. ¿Para qué? Para que la vida de aquellos que nos rodean pueda ser afectada por el evangelio, pueda ser transformada. Necesitamos como iglesia levantarnos con una visión que nos permita expresar la verdad y no solapar actos de injusticia y pecado que abundan en nuestro derredor. ¿Qué es lo que hace generalmente un cristiano cuando ve un acto de injusticia? ¿Qué es lo que hace generalmente un cristiano cuando ve corrupción? ¿Qué es lo que hace generalmente un cristiano cuando ve una situación que es delicada? La gran mayoría hacen como que no ven. ¿Y cuántas personas están caminando en una inercia destructiva y nosotros, la iglesia, seguimos callados? Hoy tenemos la oportunidad de ser esos colaboradores de Dios al predicar la palabra por donde quiera que vayamos. Hoy tenemos el privilegio de ser señalados como personas distintas de los demás. Quizá en algún momento el predicar nos produzca rechazo. Sin embargo, debemos saber que no nos rechazan a nosotros, sino a aquel que nos envió. Cuando alguien te dice: yo no quiero nada con tu Dios, no te lo tomes personal. No te está rechazando a ti. A veces muchos de nosotros no hemos incursionado en la predicación persona a persona y en el compartir las buenas nuevas del evangelio porque tememos al rechazo. Y la Escritura te dice: sé libre, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y es en ese sentido donde la iglesia tiene que abrazar esa visión de colaborar con el Espíritu de Dios para poder impedir que nuestra generación siga avanzando en esa dirección autodestructiva en la que se encuentra. ¿Qué será de la siguiente generación, iglesia, si nosotros como pueblo de Dios no nos levantamos? Y una de las formas en las cuales podemos cambiar la historia es predicando el evangelio. Necesitamos compartir más de Jesucristo,
conocer mejor la palabra de Dios, porque si no, ¿qué es lo que vamos a compartir? Segunda cosa que necesitamos es entender que Dios obra a través de la oración. Hoy vivimos en un periodo muy curioso y a veces pareciera contradictorio, ya que hoy puedo darme cuenta que la iglesia del siglo XXI no ha logrado descubrir el poder que hay a través de la oración. Para muchos creyentes el orar se ha convertido en algo innecesario, rutinario y carente de poder. Créalo o no, muchos cristianos no ven el poder que emana de una vida de oración. Y orar para muchos de ellos es su último recurso. Hasta que ya la situación los ha rebasado completamente, hasta que ya no hay solución aparente a sus problemas, es que piden oración. Ayúdenme a orar, porque ahora sí las cosas ya no las puedo resolver yo. La iglesia del primer siglo, para cualquier necesidad individual o social, oraban. Primero es pedirle a Dios que establezca su reino en medio de la situación que nosotros enfrentamos, para que nosotros podamos vivirla de acuerdo a su voluntad. El problema es que muchos de nosotros no estamos abrazando la oración como deberíamos. Abra su Biblia en Santiago capítulo 5. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. ¿Lo tienen? Dice la escritura así, Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y hazle así ojitos, como diciendo, era como tú. De verdad, así era Elías. A veces creemos que Elías, el profeta Elías, era un ser extraordinario, tan increíble como si hubiese sido el mismo Señor Jesucristo, revestido de perfección, santidad y pureza. No, Elías era más como tú y como yo. Pero, ¿qué es lo que hacía la diferencia entre este hombre de Dios y el grueso de la iglesia del siglo XXI? La respuesta es que él oraba. ¿Y qué crees? Creía en la oración. Creía en la oración. Yo recuerdo haber visto muchos años a mi madre doblando sus rodillas delante de Dios pidiendo por mi salvación. Llegué a escuchar sus oraciones diciendo en algún momento: Dios, ten misericordia de Samuel y sálvalo. Cuando yo escuchaba esas oraciones decía: ay, mi mamá. Porque el concepto que yo tenía en ese momento de la iglesia era un concepto que Satanás había sembrado en mi corazón. Y que yo creía que ese concepto jamás cambiaría. Porque había echado raíces a causa de cosas que yo había visto. Pero Dios tenía otro plan. Y llegó un día en el cual me encontré con Él cara a cara, frente a frente, y me tuve que rendir. Y ahí fue que una oración insistente obtuvo su respuesta. La gran mayoría de las cosas por las que oramos, insistimos una, dos veces y si nada cambia, nos parecemos a aquella mujer que dijo: ya sabía que no iba a cambiar. Nos rendimos con tanta facilidad
Y nos olvidamos de la enseñanza del Señor Jesucristo cuando habló de aquella mujer que fue a ver al juez injusto, buscando obtener justicia. Insistió, le dio continuidad, se aferró a un resultado. Hoy pareciera que la iglesia ha adoptado una forma de conformismo en la que pareciera que ya no se luchan por las cosas, ya no se lucha hoy día por las relaciones, ya no se lucha hoy día por lo que queremos alcanzar. O nos cae del cielo y es fácil, o mejor busco otra cosa. Y qué lamentable cuando nosotros aplicamos esa misma forma de pensamiento para determinar si somos un factor de cambio o no en nuestra generación. ¿Para qué les hablo a mis compañeros de trabajo si finalmente ya sé cómo son cada uno de ellos? Se van a burlar de mí, ni van a oír. ¿Cuánto has orado antes de predicarles? Porque tal vez es lo que nos está faltando. Dice Santiago capítulo 5, versos 17 en adelante: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Algo que debemos como iglesia es darnos cuenta que todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, lo ha hecho siempre en respuesta a una oración. Toda intervención sobrenatural de Dios en el rumbo de una vida, en la inercia que una sociedad pudiera estar experimentando, puede ser afectada por Él y cambiada radicalmente si la iglesia volviese a creer en la oración. Y no te hablo de rezos, te hablo de una oración ferviente, una oración apasionada, una oración llena de fe. Pero no podremos producir esa clase de oración si no conocemos a Dios. Entonces tenemos que ir a las Escrituras. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Tenemos que ir a las Escrituras. ¿Para qué? Para conocer mejor su evangelio. Tenemos que ir a las Escrituras. ¿Para qué? Para tener la mente de Cristo. La mente de Cristo no te llega simplemente como por azar. Es algo que vas construyendo día a día en la medida en la cual guardas en tu corazón sus mandamientos. El salmista lo decía de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una traducción extendida de esto sería: he aprendido tu palabra para generar en mi interior estructuras de pensamiento que me ayuden a vivir como tú quieres. Pero si la iglesia no está cumpliendo con su parte individual, ¿cómo podrá cumplir con su parte social? Es nuestra responsabilidad cambiar el curso de la historia, afectarlo. Porque el príncipe de este mundo está buscando destruir nuestra generación. El Espíritu de Dios habló a José y le dijo: toma a María y al niño y huye. El Espíritu de Dios lo movió para afectar la posible historia que podría haberse suscitado si él no hubiera escuchado la voz de Dios. ¿Cuántas historias ya podríamos haber cambiado si nosotros como hijos de Dios hubiésemos atendido a la voz del Espíritu que nos habló
Porque no podemos negar que Dios nos ha hablado y que nos ha dicho lo que debemos hacer. El problema es que muchos de nosotros anteponemos nuestra comodidad a ello. ¿Cómo puedo afectar el curso de la historia? A través de mi estilo de vida. Si yo determino en mi corazón vivir para agradar a Dios, entonces mi vida se va a convertir en un punto de referencia para otros y en un modelo a seguir para que otros quieran conocer más de Dios. Iglesia, creo que estamos viviendo en un tiempo de definición. Y si no optamos por Cristo, estamos desechándolo. Recuerden lo que la Escritura dice: el que no es conmigo, contra mí es. No hay puntos intermedios. O estamos con Cristo o nos avergonzamos de Él. ¿Qué estamos haciendo? En Mateo capítulo 5, verso 16, se los leo yo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así la Escritura: asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y den honra a su Padre que está en los cielos. Necesitamos entonces afirmar en nuestra vida y comprometernos en ella con un estilo de vida que tenga un estándar más alto. Si nos desempeñamos en un ambiente donde está predominando el pecado, hagamos la diferencia. Si nos estamos desenvolviendo en un ambiente donde está predominando la corrupción, hagamos la diferencia. Si nos estamos desenvolviendo en un ambiente donde está predominando todo aquello que está llevando a las personas en una inercia y en una dirección destructiva, hagamos la diferencia. Tú has sido colocado en esta generación para hacer la diferencia. Y de ahí que entendamos la encomienda. Dios nos ha llamado y nos ha revelado su palabra en nuestro corazón, a fin de que podamos conocer su voluntad para cada uno de nosotros, la cual tiene como principal objetivo que muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean así rescatados del dolor en el que se encuentran y la destrucción a la que se dirigen. Hacemos un ejercicio muy rápido. Piensa en 3 personas que si tú sabes que si Dios los llamara a su presencia hoy, no serían salvos. Estoy seguro que los hemos ubicado perfectamente. ¿Qué estamos haciendo para atraerlos al Señor? Para afectar el curso de su historia. ¿Cómo crees que Jesús afectó el curso de la historia de la que conocemos en la Escritura como la mujer pecadora? La encontraron en el acto mismo de adulterio. La exhibieron. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos escogieron la piedra con la cual la iban a lapidar, justificándose en lo que la ley de Moisés decía. Ya imagino a muchos de ellos sintiendo envidia por no haber sido la persona con la cual ella adulteró, y con mayor coraje escogiendo una piedra más grande. Se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque sus motivaciones no eran puras. Porque cuando Jesús los confrontó, diciéndoles: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, comenzaron a sentirse avergonzados y sabían que el juicio que querían emitir no era justo. Cuando todos se fueron, Jesús se acercó a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están todos los que te condenaban?
Y ella, respondiendo, le dijo: no hay ninguno, Señor, todos se han ido. Y Jesús le dijo: vete y no peques más. Cambió el curso de su historia. Si nosotros abrazáramos la predicación, la oración y nos comprometiéramos con vivir el evangelio para hacer luz a aquellos que viven en tinieblas, te aseguro que nuestras palabras tendrían un efecto mucho más poderoso que el que hoy tienen. Porque aunque el evangelio es poder, escuche bien esto que voy a decirle, aun cuando el evangelio es poder, se requiere poder en la vida que lo predica para que sea efectivo. Les doy el ejemplo de los hijos del tal Esceva. En el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, te ordenamos que salgas de ese hombre. Y el demonio les dijo: yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes no tienen poder ni autorización para pronunciar ese nombre. ¿Cómo puedo afectar la historia? Convirtiéndome en un factor de cambio. ¿Y de qué manera? Orando, llenándome del poder de Dios, de la naturaleza de Dios y compartiendo el evangelio, siendo al mismo tiempo un claro ejemplo de lo que es vivir la palabra de Dios. Y créeme una cosa, comenzarías a cosechar almas. Me encanta cuando Jesús le dice al apóstol Pedro que los harían pescadores de hombres. Y ellos, dejando sus redes, los siguieron. ¿Qué es lo que había en Jesús que era tan impactante en la vida de ellos? La presencia de Dios. ¿Comprenden? Nosotros tenemos una responsabilidad, y es la de cambiar el curso de la historia de aquellos que hoy están sufriendo y que se están dirigiendo hacia una destrucción inminente. Vamos a cambiar el curso de la historia, vamos a afectarlo, vamos a ser de esos que están trastornando el mundo entero para que el mensaje llegue a aquellos que Dios ha determinado que llegue y por su gracia sean salvos. Nunca olvidemos lo que dice la Escritura, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Todos vamos a ser juzgados por Dios, y eso es algo que no debemos olvidar. Pero qué lamentable será que seamos acusados de no haber hablado la verdad. Que habiendo tenido en nuestra mano, en nuestra boca, en nuestra mente el conocimiento para cambiar la historia de alguien, preferimos callar. Por vergüenza, por conveniencia o por muchas otras cosas tras de las cuales justificamos el no ser colaboradores del Espíritu Santo en esta generación. Dios nos quiere convertir en una iglesia que seamos punta de lanza en la transformación que Él estará llevando a cabo en esta generación. Pero para eso va a buscar gente, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, comprometidos con su palabra, comprometidos con el mensaje. Amén.
Entonces, si hemos entendido esta verdad, necesitamos simplemente tomar una decisión y definir qué vamos a hacer con el mensaje del Evangelio que se nos ha confiado. Porque el mensaje es poderoso, pero nuestra vida tiene poder para emplear dicho mensaje. ¿O somos semejantes a los hijos de Esceva? Con una palabra poderosa, pero sin poder. Vamos a buscar que el reino de los cielos se establezca. Y vamos a esforzarnos en ello. Amén. Concluimos con esta porción de Efesios capítulo 2, verso 10. Y dice la palabra del Señor así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, es decir, constituidos como hijos de Dios y establecidos como iglesia para hacer las obras inherentes al reino al cual pertenecemos, las cuales Dios desde la fundación de su reino dispuso para que nosotros viviéramos practicándolas. ¿Comprende? Entonces vamos hoy a tomar un compromiso por afectar la historia de aquellos que nos rodean. ¿No le gustaría a usted, el día que esté ante Cristo, ver en su corona diamantes, perlas, esmeraldas, toda clase de piedras preciosas? Y usted pregunte: ¿pero por qué, Señor? Y el Señor sonriendo te diga: por todas aquellas personas a las cuales les cambiaste su historia al hablarles de mí. Mira, te los quiero mostrar. Y entonces el Señor te lleve a un lugar donde estén todas esas personas a las cuales tú en algún momento les predicaste. Y tu estilo de vida y el poder del Espíritu que habitaba en ti hizo que tal vez no en el momento que les compartiste se volvieran a Cristo, pero era una palabra tan poderosa que los persiguió hasta que ellos le rindieron su vida a Cristo. Y tú ya ni siquiera te acordabas de ellos, pero el Evangelio tomó una porción poderosa en su corazón y los transformó y fueron salvos. Podemos hacer la diferencia. Prediquemos el Evangelio y busquemos tener una vida llena de poder para que el Evangelio pueda fluir con poder. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a dar gracias.